Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro TIF, que sería el modelado y simulación climática mediante cálculo en varias variables, la infraestructura computacional del proyecto climático ICPC. La atmósfera es un sistema complejo con variables totalmente interdependientes: presión, temperatura, densidad y velocidad, lo que hace difícil de predecir. Aquí es donde entra el cálculo multivariable, nos da el lenguaje matemático exacto para predecir las leyes de físicas de conservación en sistemas predictivos. Para lograrlo, nos apoyamos en tres herramientas fundamentales. La gradiente de escalar, que es el vector formado por sus derivadas parciales, nos indica que la dirección en la que crece rápidamente. La divergencia de un campo vectorial, pues suma las derivadas de cada componente respecto a su variable. Nos dice si un punto actuará como fuente o como subidero de viento. 3. La derivada parcial, pues mide las tasas de cambio respecto a una sola variable, manteniendo las demás fijas. Pasando a la física del fluido, el gradiente de presión acelera el aire desde las zonas de alta presión hacia las bajas, pero el concepto central aquí es la derivada material. Es la regla de la cadena aplicada a un campo que varía en tiempo y espacio, que representa la variación local en un punto fijo, mientras que la advección, que es el producto punto entre la velocidad y la gradiente, la suma nos da la aceleración total que experimenta realmente una parcela de movimiento. En nuestro benchmark comparamos el modelo numérico tradicional IFS frente a Pangu-Wheeler, entrenado con IA. El resultado muestra una reducción significativa en el error de cuadrático medio, pasando de 333.7 a 296 en horizonte en 5 días, pues eso es una buena calificación. Ya, bueno, ahora pasando a la arquitectura del sistema, nuestro sistema se compone en tres fases, que es la formulación, la gestión y la fiabilidad, corriendo en HTML5 y JavaScript. Bueno, ahora pasamos a la fase uno, que es el gradiente térmico, que acá trabajamos con una función de temperatura que depende de x, y z, y esta función es 15 menos 0.006 por z más 2 seno de x más el coseno de y. Para encontrar el gradiente, derivamos especialmente respecto a cada variable, la derivada con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, ¿no? Y luego evaluamos en el punto P, donde x vale 1, y vale 0 y z vale 500. Reemplazando 2 coseno de 1 nos da aproximadamente 1.00806, menos seno de 0 es 0. Y la derivada respecto a z se mantiene en menos 0.006, porque no depende del punto. Entonces el vector gradiente resulta 1.0806 y menos 0.006. Como el primer número es el más grande, eso nos dice que el calor aumenta más rápido si nos movemos en la dirección de x, y el último número negativo y pequeño refleja que la temperatura baja con la altitud, tal como ocurre en la atmósfera real. Tenemos la derivada material y advección. Ahora pensemos en una parcela de aire que se mueve localmente. En ese punto fijo, la temperatura está bajando a razón de 2 grados por hora, pero esa parcela no está quieta, se está desplazando con una velocidad de 2 kilómetros por hora en X y 1 en Y. Cuando combinamos esa velocidad, no, atrás por favor. Cuando combinamos esa velocidad con el gradiente de temperatura mediante lo que llamamos advección, el resultado es un número positivo y además más grande en magnitud que el enfriamiento local. Entonces, al sumar ambos efectos, la variación local, que es negativa, más la advección, que es positiva y mayor, el resultado total es positivo. Es decir, aunque la temperatura esté bajando en ese punto exacto, la parcela de aire al moverse termina sintiendo un calentamiento neto porque el viento le está trayendo aire más cálido desde otra zona. Este es justamente el mecanismo detrás de los frentes cálidos. Bueno, ahora pasamos al viento térmico. Esta relación nos dice cómo cambia el viento geostrófico a medida que subimos en altitud, en función de cómo varía la temperatura horizontalmente. En nuestro ejemplo tenemos una gradiente horizontal de temperatura de 0.005 Kelvin por metro en la dirección X y 0 en la dirección de Y. Al aplicar la fórmula, esa gradiente se combina con la rotación de la Tierra y con la temperatura de referencia, y el resultado final es que el viento se intensifica a razón de 1.75 metros por segundo por cada kilómetro que subimos de altitud. Esa diferencia de velocidad entre capas de la atmósfera es precisamente lo que genera las corrientes de chorro, las mismas que aprovechan los aviones para volar más rápido. Ahora pasamos a la persistencia de datos, donde cada corrida se registra con parámetros y salidas exportables a CSV o JSON para análisis en Python o R. Ahora le doy pase a mi compañero. Vamos con la última fase, que sería la fiabilidad física y rendimiento. Acá nos topamos con la escala de Rosvik, que mientras sea el tope de menor a 1, en este caso la escala sinóptica 0.15 sería un ciclón, y si nos vamos a partir de la escala de 20 para arriba, sería una tormenta, esto ya se daría a nivel del mar, ¿no?
En este caso, en este último caso, va a haber muchas más ecuaciones o variables, ¿no? Pues, en cambio, en un ciclón simplemente hay muchas menos variables. Finalmente, vamos a ver que nuestro ecosistema ICPC integra dentro de sí mismo el cálculo multivariable, la inteligencia artificial y sus capacidades predictivas que reducen la fuerza computacional, todo esto integrado en un sistema web. Como vemos, hemos utilizado las diferenciales multivariables para hallar las distintas diferencias entre los componentes del clima, la presión, la altura, todo ello que nos da la ventaja de poder cuantificarlas. Además de que algorítmicamente la IA nos va a ayudar o complementar con su capacidad predictiva. En evoluciones futuras vamos a poder establecer una dádiva, ¿no?, a las estaciones meteorológicas con telemetría real y la validación numérica avanzada. Acá vemos el link de nuestro proyecto y ahora les voy a dar una pequeña demostración. Acá vemos la primera fase, sería la formulación matemática de alteraciones de la gradiente térmica. Insertamos números. Y acá vemos cómo el punto se sitúa, ¿no?, tridimensionalmente dentro de esa superficie. Acá vemos la cizalladura del viento, como ya explicó nuestro compañero, la derivada material, 2 puntos, trazamos, ejecutamos y solamente se traza el punto. Acá está el registro que puede ser exportado a las estaciones meteorológicas y acá está la gradiente. Cuando ponemos más de 20, se convierte en un ciclo. Muchas gracias.